Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 2 de abril y es la semana llamada Octava de Pascua. Ayer les decía que estos 8 días de domingo a domingo se celebran como el primer día de la semana. Todo lo que se narra sucedió el primer día de la semana, el día de la resurrección, el día en que la historia se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Ayer lunes les decía que es una dicha pertenecer a esta iglesia cristiana, porque no hay otra iglesia, otra religión que se nos compare. Nadie tiene a otro resucitado, solo Jesús. Usted podrá encontrar religiones de la reencarnación. Usted nace una vez, se muere y vuelve a nacer, se vuelve a morir, depende cómo se comportó. En la escena de la perfección usted sube una grada o baja una grada. Este es un movimiento que en el cristianismo no se puede aceptar. Nacimos y nos hacemos eternos por el sacrificio de Jesús. La octava de Pascua es la primera de las 7 semanas que la iglesia nos pone a reflexionar sobre eso que es tan grande, la resurrección de Jesús. No hay nada que se le compare a la resurrección de Jesús. Monseñor Romero está en Costa Rica, está en un encuentro en la Conferencia Episcopal de América Central, CEDAC, o CEDAC como le llama él. Está cumpliendo una misión en su semana, en su octava de Pascua allá en Costa Rica, junto con todos los obispos de Centroamérica y Panamá. ¿Qué están haciendo? En enero y febrero estuvieron ellos reunidos en Puebla, en esa tercera conferencia episcopal latinoamericana. Juan XXIII convocó en 1962 el Concilio Vaticano II. Se nos muere Juan XXIII, asume Pablo VI y le da continuidad al concilio. El concilio comenzó en el 1962, terminó en 1965 y el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, decidió hacer en 1968 una aplicación de ese Vaticano II a la realidad latinoamericana. Tan valioso fue ese encuentro de Medellín, 1968, que se juntaron en 11 mesas de trabajo y decidieron no hacer conclusiones. El documento que trabajó cada mesa se transcribió como documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana.
Eso fue un kairos, le llamamos en la teología. Una presencia de Dios en ese momento. Se reúnen en Puebla, 1979. Iba a ser la reunión 10 años después de Medellín, 1978, pero se murió el Papa Pablo VI, que lo había convocado, y lo dejaron para enero y febrero. Hoy está Monseñor Romero con los obispos de América Central reunidos para entender qué fue lo que pasó allá en Puebla. Esto es lo que tenemos iniciado hoy. Ya comenzó el evento. Monseñor aprovecha para hacer un par de visitas. Ha atendido unas llamadas por teléfono. Pero el movimiento del Espíritu va así. Vaticano II, Medellín, Puebla, SEDAC. Ahora vamos a ver qué dice Puebla para América Central. Oigamos a Monseñor. Martes 17 de abril, a las 9 de la mañana, me trasladé al local de la reunión del SEDAC, casa de ejercicios de los padres claretianos. Pero la reunión comenzará por la tarde, por lo cual aproveché estas mañana y tarde libre para visitar a las hermanas carmelitas en Alajuela, y al regresar encontré ya bastantes obispos, aunque todavía faltan algunos. A las 5 de la tarde se celebró la misa de inauguración presidida por el señor obispo de Alajuela, Monseñor Bolaños, que es también administrador apostólico de San José. Dio la bienvenida y expresó sus esperanzas en esta reunión. Después de cena tuvimos una reunión inicial para elaborar la agenda y la mecánica de trabajo. Prevaleció la idea de presentar brevemente las líneas del documento de Puebla y los otros puntos doctrinales que se habían señalado como conferencias, presentarlos como breves puntos de reflexión. Y luego nos reuniremos por países para enfocar estas orientaciones de Puebla y con ellas analizar nuestras propias realidades nacionales. De allí nos reuniremos para sacar las constantes y los grupos se organizarán en este orden de las constantes que aparezcan de los diversos informes por países. Después en plenario estudiaremos conclusiones y la función y los proyectos del SEDAC para el presente y el futuro en nuestra labor evangelizadora. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, martes de la octava de Pascua. La lectura del Evangelio es precisamente lo que sucedió el primer día de la semana. Y la primera lectura es del Nuevo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles. Fundamental la transformación de Pedro gracias a la intervención del Espíritu Santo. Ayer comenzamos el discurso de Pedro luego de haber recibido, según Lucas, el Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar con ese discurso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2,
versículo 36 al 41. Dice lo siguiente: el día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas palabras, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sepan ustedes, judíos, sepan, a ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo constituyó Señor y Mesías. ¿Qué más quieren, judíos? ¿No esperaban ustedes al Mesías? ¿No son fieles devotos, servidores ustedes del Señor? Pues fíjense que Jesús es Señor y es Mesías. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Conviértanse y bautícense, porque la promesa es para ustedes y para todos los pueblos. Pero eso sí, huyan, pónganse a salvo de esta generación. Ayer, estudiando a Mateo, decíamos cómo el Nuevo Testamento precisamente habla de que el nuevo Moisés instaura un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo no conoce la corrupción, el soborno, la mentira. Huyan de esta sociedad. Huyan de esta generación perversa. Y el pueblo que escuchó el discurso de Pedro aceptó la palabra y se bautizaron. Ese día se les unieron 3,000. Salvador Gómez, haciendo sarcasmo de su trabajo de predicador, dice cosas como estas. ¡Qué barbaridad! Dice Pedro, con un discurso, que dijeron que estaban borrachos, con un discurso convirtió 3,000. Dice Salvador Gómez, yo llevo 3,000 discursos y no convierto a ni uno. Bueno, sarcasmo. Pero Pedro, con un discurso, con el pecho de frente, levantado con la energía que da el Espíritu Santo, varones de Galilea, judíos todos, ustedes mataron a Jesús, pues fíjense que Dios hizo a ese Jesús Señor y Mesías. ¿Qué les parece? Y nadie dijo, nosotros no hemos matado a Jesús. Los que están ahí escuchando aceptan que ellos tienen culpa de haber asesinado a Jesús. Ustedes lo mataron, pero Dios
lo constituyó Señor y Mesías. Los judíos esperaban al Mesías. Bueno, ya llegó, aquí está, es Jesús. Ustedes adoran al Señor en el templo. No, aquí está Jesús, es Jesús el Señor. ¿Y el templo? Bautícense. Huyan de esa generación perversa. Salgan de aquí. Y ese día se le unieron 3,000. Se bautizaron y se le unieron. Usted podrá estar de acuerdo y podrá no estar de acuerdo. Pero esto que está pasando con el discurso de Pedro no es la iglesia todavía. Esto que está pasando es el movimiento de Jesús. Así nos lo enseñó Pablo Richard, sacerdote chileno, teólogo de la liberación. Hace unos años falleció, pero nos dejó tremenda herencia de la interpretación de los Hechos de los Apóstoles. Yo no sé si todavía alcanzó a escribir los evangelios porque fue su máximo deseo, decía Pablo Richard. Aunque sea lo último que haga, quiero escribir los 4 evangelios. Yo no he ido a Costa Rica recientemente a ver si están los 4 evangelios según el estudio de Pablo Richard. Pero tiene el libro fundamental donde habla de esto que se llama Del movimiento de Jesús a la iglesia. Aquí está el movimiento de Jesús. Habían 12, se ahorcó uno, quedaron 11. Después se reúnen para elegir al sustituto del ahorcado. Cae en suerte de que sea Matías. Están los 12, están algunas mujeres, hay una multitud y ahora hay 3,000. Esto es todavía el movimiento de Jesús. Ya vendrá. Cuando lleguemos al capítulo 15 de los Hechos, en mi propuesta, ahí es donde realmente está el nacimiento de la iglesia. Es la interpretación personal. El movimiento de Jesús recibe una inyección solamente de 3,000. Bueno, si antes Jesús le dio de comer a 5,000, sin contar mujeres y niños, bueno, había bastante gente ya. Cuando venga la persecución, muchos van a traicionar a Jesús. Según algunos estudiosos de la historia de la iglesia, sobre todo cuando se escribe el Apocalipsis, se habla de que en ese momento no están estos miles. Se puede decir, dicen los estudiosos, que el cristianismo del final del siglo I no llegaba a 100, porque la persecución era recia. Mataron cuanta cantidad de cristianos pudo el imperio. Los judíos también mataron un montón de cristianos. Y habían unos 100. Y esa es la historia del Apocalipsis. 100. Y con esos 100 hemos llegado hoy a 2.400 millones. No es poquito, pero no es suficiente. Vamos al Evangelio Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Dice lo siguiente: María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba ahí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo comprendo si para usted no es fácil que cada día tengamos que estar explicando lo que quiere decir cada evangelio. El sábado, Marcos. El domingo, Juan, el texto antes de este. Ayer lunes, Mateo. Hoy otra vez, Juan. Es el primer día de la semana. Es la octava de la Pascua. ¿Qué hay de fenómeno en este Evangelio de Juan? Claro que es la resurrección, pero contada de diferente manera. Cuando estudiamos el domingo el Evangelio de Juan, voy a tratar de repetir la escena. María Magdalena llega al sepulcro, vio la piedra corrida y salió corriendo a avisarle a Pedro y a Juan. Los dos corren al sepulcro a ver qué ha pasado. Juan no entró, Pedro sí. Pedro vio todo como estaba, ordenadito, doblado, todo ahí, sábana ahí, la mortaja, el sudario. Entró el discípulo amado, Juan, y vio todo y creyó. Magdalena, el evangelio de hoy, Magdalena es Juan, se quedó afuera llorando. Juan vio y creyó. Magdalena no ha creído todavía. Hoy es el turno de Magdalena. Ahora sí, le toca a Magdalena, según Juan. ¿Por qué lloras? Los dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras? Es que Magdalena no ha entendido. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se da la vuelta y mira a un tipo ahí, no sabe que es Jesús. Jesús le hace dos preguntas. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Magdalena piensa que es el cuidador del sepulcro, del huerto, del cementerio. Le explica: es que no sé dónde está el cuerpo de mi Señor. Si tú te lo has llevado, dime dónde está, voy a ir a verlo. Bueno, típico de Juan. Cuando comienza el Evangelio, Juan Bautista tiene discípulos. Juan Bautista sabe que ha llegado su hora. Y él les dice: vayan a buscar a Jesús. Felipe y Andrés miran a Jesús. Jesús los mira a ellos y les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le dicen: Maestro,
¿dónde vives? Él les dijo, vengan y lo verán, y se quedaron con Jesús. Allá la pregunta es, ¿qué buscan? Aquí la pregunta es, ¿a quién buscas? ¿Buscas al muerto o buscas al vivo? ¿A quién buscas? Es que se han llevado a mí y no sé dónde lo han puesto. ¿Buscas al muerto o buscas al vivo? Y esta escena lleva 2000 años. Cuando Jesús pronuncia el nombre María, Evangelio de Juan, María es mi nombre. El hortelano, el cuidador del cementerio, no puede saber mi nombre. Ajá. Ahora sí, Rabuní. Miren, el paso del llanto, ¿por qué lloras?, a la emoción Rabuní, esto es una profesión de fe. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? María. Rabuní. Algunas traducciones dicen maestro, otros dicen mi maestro. Rabí es maestro, pero Rabuní es mi maestro. Traducciones. El llanto se transforma en gozo. Rabuní. Déjame. La parte final es una maravilla teológica. Quiero que nos vayamos a Marcos y que nos vayamos también a Mateo. Marcos, cuando se aparece la resurrección de Jesús, le dice a las mujeres, vayan a decir a mis discípulos que se vayan para Galilea. Allá nos veremos. Y Mateo, vayan a Galilea. Allá los veremos. ¿Qué dice Juan? Ve a decirle a mis discípulos que subo a mi Padre. No vayan a Galilea. Este es Juan. Vayan a Galilea, sinópticos. Juan, ve a decirles que subo al Padre, que es su Padre. Subo a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Es que son dos maneras de presentar la resurrección de Jesús, completamente diferentes. Ayer nos mandaron un de esos videitos, de esos videoclips sobre alguien que se denomina el hereje, Ignacio López Vigil, cubano, teólogo de la liberación, crítico, por supuesto, y trata de cuestionar nuestra conciencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Dios mandó a Jesús para que lo mataran? Ese Dios está bien. Pero yo les quiero comentar. Hay dos reflexiones. La de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, incluidos los Hechos de los Apóstoles, y la reflexión de Juan. Allá, todo vuelve a comenzar en Galilea. Aquí no. Aquí, todo terminó. Subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Subo a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Se acabó. En Juan terminó la misión de Jesús. Se va a aparecer más en el capítulo 21 y todavía lo que falta del 20, sí, pero va a ser solo para decirles adiós. No les dice que vayan a Galilea. Estos es los sinópticos. Vayan y hagan el recorrido que yo hice, sinópticos. Aquí no. Yo los hice hijos del Padre.
ustedes digan, Padre nuestro, ustedes son igual que yo. Este es el Evangelio de Juan. No me lo crean a mí, espérense que lleguemos a Monseñor Romero. ¿Cómo Monseñor explica esto precisamente? Mi Padre es el Padre de ustedes. O sea, ustedes y yo somos hermanos. Si a mí me mataron, yo resucité, ustedes va a pasar lo mismo. Cuando mueran, ustedes van, porque son igual que yo. Esto es una joya en la teología. Va a llegar su momento que lo vamos a poder estudiar en palabras de Monseñor Romero, por supuesto. Sigamos deseándonos felices Pascuas de Resurrección. Sigamos dándonos el abrazo, porque este acontecimiento de la resurrección es única en el mundo a lo largo de 2000 años. Felices Pascuas de Resurrección y bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.